Amigos y amigas de Agenda Económica, súper interesante este conversatorio con el amigo Joel Tejeda, Compres, es su gerente de política monetaria, cambiaria y crediticia del Banco Central, quien nos ha explicado el alcance, el objetivo y toda la estrategia de metas de inflación que adoptó ya oficialmente el Banco Central por disposición de la Junta Monetaria. Algunas personas me han preguntado, Joel, que qué pasa entonces con el instrumental del encaje legal, de los certificados del Banco Central, qué ocurre con esta nueva visión. Hay muchas personas que piensan que ese instrumental no se va a usar jamás, otros que tú expliques ya con toda tu expertise qué pasa con todo el instrumental de la política monetaria al amparo de este nuevo esquema. A mí también me han hecho esa misma pregunta y yo siempre les respondo lo siguiente. Señor, el Banco Central lo que maneja es dinero y expectativas. En términos tangibles, dinero. Nosotros vamos a seguir controlando la cantidad de dinero, vamos a seguir manejando el encaje legal, vamos a seguir monitoreando el crédito. Las operaciones de mercado abierto. Con las operaciones de mercado abierto, que es nuestro instrumento. Lo que pasa es que ahora el Banco Central utiliza una tasa señal, que es la tasa de política monetaria. Simplemente para decirle al mercado, ahora voy a flexibilizar la política monetaria y voy a bajar las tasas de interés para que tú puedas prestar más y así aumentar el crédito. Pero lo contrario, si yo muevo la tasa de interés de política, de señal, hacia abajo, quiere decir que hacia arriba, entonces quiere decir que estoy apretando la política monetaria. Quiero reducir un poco el crecimiento del crédito porque veo que hacia adelante pueden haber presiones inflacionarias. Eso es todo. O sea, que todo el instrumental sigue. Se queda intacto. Se queda intacto. El encaje, los certificados, el crédito, todo. No veíamos con más énfasis, sobre todo variables que nos permitan intuir qué riesgos nosotros podemos ver mirando hacia adelante, por ejemplo, para evitar lo que tú mencionaste en un momento, de que por un momento de que haya mucha liquidez en la economía se puedan generar, por ejemplo, un sobrecalentamiento o algún desequilibrio en el mercado monetario. O sea que sobre el panel está todo el instrumental, pero con una definición clara de esa señal de transmisión de la política monetaria a los fines de ver la postura que está asumiendo en un momento determinado en función de esas variables. Simplemente exógenas. Es una tasa de señal. Exacto. Que ahora tenemos, que antes no teníamos y que con eso nosotros le hicimos al mercado cómo me voy a mover hacia adelante. Así como los jueces hablan por sentencia, ahora el Banco Central habla por su señal de su tasa de política. Relacionado con eso, que siempre me pregunta qué va a pasar con el tipo de cambio. Nosotros siempre hemos dicho y que el tema del tipo de cambio es un tema muy sensible porque tú tienes una economía con un elevado efecto traspaso, lo que los economistas le llaman el pass-through. ¿Qué es eso? Eso es simplemente que si hay mucha variabilidad del tipo de cambio, eso se impacta en los precios. Entonces, bancos centrales como nosotros, que tiene un elevado, que la economía tiene un elevado efecto traspaso del tipo de cambio a la inflación, tienen que mirar cuidadosamente la evolución del tipo de cambio. Además, una economía muy abierta, que depende mucho de sus transacciones con el resto del mundo. Por eso el tipo de cambio es una variable tan sensible y tan importante, porque cualquier movimiento en el tipo de cambio te impacta los precios prácticamente de manera directa. Sí. Entonces, ese también, tanto como la inflación en sentido general, son elementos claves de la política monetaria, porque de hecho el tipo de cambio es un instrumento de la política monetaria también. Déjame decirte, ningún banco central, y eso lo vi en un estudio que publicó el fondo hace unos años, ningún banco central renuncia a su posibilidad de intervenir en el mercado cambiario. Bajo este esquema. Ningún banco central. Y ahí está el Banco Central de Canadá, que es uno de los más importantes. En su ley establece esa posibilidad de que ellos pueden intervenir en el mercado cambiario. O sea, todo, incluyendo Chile, que es uno de los modelos, uno de los bancos centrales modelos en el esquema de meta de inflación. Ellos también no renuncian a ese derecho y de hecho ha tenido que recurrir a intervenciones importantes para tratar de muchas expectativas, donde prácticamente todos los proyectos se paralizaban esperando a ver qué iba a ocurrir en las elecciones, cómo se iban a manejar las cosas, cómo venía el panorama en ese ambiente político que normalmente genera los procesos electorales.
ahora uno como que nota que la gente está viviendo el panorama político y está nada preocupado por temas que antes eran realmente temas fundamentales. Y esto realmente se debe a la seguridad que tiene el agente económico de cómo se manejan las cosas, sobre todo en el Banco Central y en el ámbito de la política monetaria, que no es un asunto de ahora, sino de hace muchos años. Por esa razón, yo creo que el Banco Central ahora puede darse el lujo de adoptar este tipo de políticas, llevarlas a cabo, hacer los estudios, elaborar los indicadores, hacer todos los análisis para darle a la población dominicana un instrumento que le permita ver el futuro de cómo se van a manejar los asuntos y puedan entonces tomar decisiones económicas sobre toda esa base. Eso da tranquilidad y seguimiento a la evolución económica. No, y reconocimiento a ese gobernador y todo ese equipo porque están comprometidos con la estabilidad macroeconómica. Pues nada, ya hoy día hemos terminado este interesantísimo programa. Yo creo que podemos felicitarnos nosotros de haber tenido aquí la presencia de Joel Tejeda para que nos oriente sobre este gran trabajo que se está haciendo y todo el esfuerzo técnico que se hace en el Banco Central para tomar estas importantes decisiones. Nos vemos en el próximo programa, Dios mediante.